Que lo que hace el fiscal general no es un asunto menor, sumado al caso de haber participado, independientemente de la forma en que forma parte de una sociedad anónima que desde el año 92 funciona en el país y cuyos miembros se han mantenido estables, excepto él dice que me ponen de relleno. Pero entonces, ¿cómo puede el ciudadano costarricense comprobar que realmente lo que él dice es cierto, que está puesto de relleno? Tenemos que creerle a él porque, como él dice, lo puso Dios. Y entonces, si Dios lo puso, se convierte en un individuo intocable, ¿verdad? Es decir, no hay posibilidad de ninguna sanción. Pero además es de todos hechos muy grave, ¿verdad? Porque para alguien, y la periodista de Multimedios se lo demostró, le dice, pero si yo no soy abogada y pude encontrar que usted participa en 12 sociedades anónimas. Es decir, yo lo que estoy diciendo es que realmente es muy preocupante que él como abogado no haya hecho una búsqueda de dónde está su nombre, toda vez que él es un abogado y puede consultar, digamos, las páginas respectivas, y los abogados tienen acceso a unas bases de datos extraordinarias que les dan, digamos, de cada uno de nosotros el perfil de nosotros, las deudas que podemos tener, las causas judiciales, los conflictos. Hay dos grandes bases de datos que cualquier persona normal sabe que existe, más aún si es abogado, porque los abogados pagan por hacer uso de esas bases de datos. Entonces, alguien que llegue a la Fiscalía General de la República y, digamos, se presente en tiempo, porque eso también es importante decirlo, el tiempo de la convocatoria de la comisión fue menor al establecido por el reglamento, que establece 24 horas. Él llega con menos tiempo, no hubo para los diputados el tiempo que se requiere, llamémoslo así, para preparar el interrogatorio, ¿verdad? Y además recuerden que en esa comparecencia estaban solo diputados de los partidos oligárquicos y solo un diputado del Partido Progreso Social Democrático que le hizo la pregunta exactamente de si al no cumplirse el tiempo, digamos, de las 24 horas, por lo tanto él podía abstenerse, o en todo caso la convocatoria, por ser violatoria de los reglamentos de la Asamblea Legislativa, pues no tenía mayor sentido, aunque se estuviese juramentando, porque en teoría lo que él dijo es dicho, digamos, oficialmente, se juramenta y procede, digamos, en el interrogatorio. En el interrogatorio hay cosas muy delicadas que, como fiscal general, él no puede dar esa información, porque el diputado Francisco Nicolás le pregunta: ¿cuántas causas penales hay contra el presidente de la República? Y entonces ahí él le pregunta a un asistente que lo acompaña y le responde: el presidente de la República tiene tantas causas penales. Esa es información confidencial de la Fiscalía, que no puede compartirla fuera de la Fiscalía más que con, digamos, sus equipos asesores, sus investigadores, ¿verdad? Pero más grave aún, cuando le pregunta sobre si hay dentro de la estructura
estructura del gabinete del presidente algunos miembros que hayan sido sospechosos de participar en actividades de narcotráfico, y él contestó que habían, se mencionaban al menos 2 casos, y eso es muy grave. Eso es gravísimo, digamos, lo que está haciendo él como fiscal general, yendo a la Asamblea Legislativa y entonces dando esa información que a todas luces es violatoria de la jurisprudencia costarricense. No tiene él vamos a ver, su puesto lo lleva a tener en algunas preguntas que guardar silencio, como lo hizo con el caso de la diputada del Frente Amplio, que le hace la pregunta y él le dice: prefiero enviarle esa información posteriormente para no fallar en los datos. Los otros datos, cuando fueron gente de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana que le preguntaron, él dio toda la información. Entonces estamos en presencia de un fiscal general que viene de cometer dos faltas graves. Cualquiera de ellas, digamos, ameritaría de la Corte Plena, digamos, una reunión de emergencia y evaluar qué es lo que corresponde entonces hacer con el fiscal general. Y más grave aún cuando dijo: yo no tengo que darle cuentas a nadie porque a mí me nombró Dios. No, señor. A él no lo nombró Dios. Dios es muy grande para tener que ver en el mundo de la política, ¿verdad? Es muy grande para tener que ver en nombramientos de carácter político. Entonces todo esto va, digamos, apuntando, digamos, hacia una sociedad a la cual se suma la renuncia de José María Figueres a participar, digamos, en la próxima, digamos, asamblea para nombrar autoridades. Liberación Nacional es abandonado por su líder político después de su padre. El heredero, digamos, del trono es José María Figueres, que ya fue presidente una vez, candidato a la presidencia, derrotado justamente por Rodrigo Chávez, ¿verdad? Y que actualmente, con 71 años, 72 años, dice: no, me alejo del partido, no voy a participar en la Asamblea General para que se nombren autoridades. Y entonces, claro, ahí hay grupos de diputados, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, Dinora Barquero, Francisco Nicolás, son los emisarios, digamos, titulares de José María Figueres. Desde ese punto de vista, para la administración, digamos, Chávez Robles es una cierta tranquilidad, toda vez que él va a perder, digamos, ese poder que venía ejerciendo sobre los diputados, y entonces lo asumirán, digamos, los nuevos que lleguen, que por lo demás no se ve que sea gente nueva, que haya gente nueva que quiera participar, digamos, en la composición de lo que será el Partido Liberación Nacional, la cúpula, ¿verdad?, de donde tendrá que salir, digamos, el candidato presidencial para las elecciones del 2026. Entonces, la situación se va tensando, pero uno podría, digamos, hacer hipótesis de por qué están pasando estas cosas, ¿verdad? Bueno, muy posiblemente algunos miembros del Partido de Liberación Nacional, de la alta cúpula del Partido de Liberación Nacional, estén pensando en que, bueno, ellos tendrán una opción
para el 2026, que es implementar el voto electrónico. Y vea que lo han vuelto a tomar. Hace unos 8 meses habían dado declaraciones de que el voto electrónico en Costa Rica no iba a ser una realidad. Ahora lo han vuelto a despertar. Como igual han vuelto a despertar la idea de que ya no sea con un 40%, sino que sea con un porcentaje hasta de un 20%. Entonces vienen trabajando un poco esa idea de desesperada, digamos, de llegar al poder. Y para eso evidentemente que tienen el mejor ejemplo, que es Venezuela. En Venezuela, desde el 28 de julio, en que se dieron las últimas elecciones con voto electrónico, que en teoría gana la oposición, pero Nicolás Maduro se queda con el poder. ¿Y qué ha pasado con Nicolás Maduro? Sigue en el poder. Finalmente, Liberación Nacional lo que necesita es implantar el voto electrónico, hacer fraude, llegar al poder, e internacionalmente no hay solución posible a esto. Entonces, eso es gravísimo, porque vean ustedes, ahí Nicolás Maduro está bien afianzado, pese a que los datos y que al Consejo Nacional Electoral que no presentó nunca los resultados finales y concluyentes de que el triunfo se había dado por la cifra que habían dicho, ¿verdad? Entonces está claro de que el Tribunal Supremo de Elecciones será la mano derecha para guiar de nuevo al Partido Liberación Nacional al poder, con un 20%, con un 30%, ya ahí se verá qué es lo que se acuerda. Lo que no quieren es un 40%, porque ellos saben que no tienen un 40% de la población. Pero además, en el seno de la Asamblea Legislativa están pasando actos, digamos, interesantes que yo no sé si ustedes le han puesto, digamos, atención. A cómo algunos diputados del Partido Liberal Progresista de FEINSAC cada vez más se han acercado a Liberación Nacional, cada vez más participan, digamos, de ese estilo, digamos, propio de un mercado, ¿verdad? Ese lenguaje propio de un mercado de ofensas a gritos, ¿verdad? Porque vamos a decirlo, en los mercados es normal, ¿verdad? ¡Un pollo! Alguien grita por allá que necesita un pollo. Y entonces es igual, en la Asamblea Legislativa se ha convertido, digamos, en mi barrio decíamos, en un gallinero. Eso es un gallinero, ¿verdad? Donde ahí se pelean por cualquier cosa, se dicen las ofensas más grotescas, ¿verdad? Es decir, ha habido una total pérdida de respeto. Incluso seguro se les olvida de que ellos están pasando a la luz pública. La Asamblea Legislativa es hoy día muy vista por los ciudadanos costarricenses. Yo lo veo por la cantidad de videos, digamos, que uno mismo baja y hace extractos, ¿verdad? Para mostrar estas ideas, ¿verdad? Para hacer esto, sí, tuve que bajar la sesión de ayer, cortarla, buscar en otros que son muy buenos, localizando, digamos, videos. Y entonces ahí todo está, digamos, matizado por hechos que usted puede probar, videos en donde realmente, digamos, el grado de las ofensas, las faltas de respeto, es decir, el presidente de la Asamblea Legislativa perdió el dominio absoluto, digamos, del debate. Hoy día no hay debate, porque Liberación Nacional nunca lo ha querido que haya debate. Liberación Nacional lo que ha querido es que hayan comisiones, lo que ellos y lo que popularmente nosotros decimos las circocomisiones. Eso es donde ahí ellos se lucen, ¿verdad? Porque incluso hasta ayer me hizo gracia porque una diputada
la hija de Marcial Aguiluz, le dice al fiscal general, le voy a hacer preguntas de sí o no. Vea, un abogado, como es el fiscal general, que le hagan ese tipo de preguntas, lo primero que él debió haberle dicho es, mire, señora diputada, ese tipo de preguntas no conduce a nada. Hágame la pregunta y yo, si tengo información, se la doy, pero no me diga sí o no, porque eso no existe legalmente, no es un instrumento jurídico en un cuestionamiento que usted pueda tener en un caso propiamente legal. Eso es una invención que traen de otros países, porque tampoco aquí es que han inventado absolutamente nada en el debate legislativo. Entonces, la situación se ha vuelto tensa. Vean ustedes que venimos saliendo de una etapa muy difícil en donde finalmente, digamos, de la Sala Constitucional se aprobó solo un artículo que sería el que podría ir al referéndum, ¿verdad? Aunque digamos, vía ciudadana se hace una corrección, ¿verdad? Y hay otro, digamos, hay un Jaguar 3, ¿verdad? Al Jaguar 2 le dejaron un artículo vivo. Entonces ahí se va progresando. Al Jaguar 3, vamos a ver cuántos artículos le dejan vivo, ¿verdad? Pero ha habido, digamos, desde el punto de vista de la Sala Constitucional, un atentado, digamos, al referéndum costarricense. Se les olvida que el referéndum es constitucional y que el referéndum es una acción que reconocen las democracias como la participación directa del ciudadano en la toma de decisiones. Aquí la Sala Constitucional se ha brincado todos esos procedimientos, ¿verdad?